¿Es el número 666 el código del mal absoluto, o un mensaje mucho más profundo? En la actualidad, el 666 resuena en las mentes de millones de personas, siempre acompañado de un aura de misterio y temor. Se menciona en películas, libros y hasta en la cultura pop como el número de lo diabólico, el anticristo, el enemigo final. Pero la verdadera pregunta ¿es ese realmente su significado en la Biblia? Y más importante aún, ¿qué debería representar para los cristianos hoy en día? Muchos lo identifican directamente con Satanás, pero pocos se han detenido a investigar el verdadero mensaje detrás de él. Antes de apresurarnos a etiquetarlo como un simple símbolo del mal, quizá convendría sumergirnos en lo que dice la Biblia y la historia sobre este número. Después de todo, el Apocalipsis, donde se menciona el 666, es uno de los libros más complejos y simbólicos que existen en las Escrituras. ¿Estamos malinterpretando algo tan crucial para nuestra fe? ¿Hay un significado oculto que nos estamos perdiendo? El 666 ha sido centro de debate durante siglos, pero ahora ha vuelto a posicionarse en el ojo del huracán, sobre todo con las crecientes teorías conspirativas y las especulaciones sobre la marca de la bestia en nuestros tiempos modernos. Algunos dicen que tiene relación con la tecnología, otros piensan que representa figuras políticas o incluso sistemas de control social. Si es así, ¿hasta qué punto debemos temer a este número en el mundo actual? ¿Y cómo debería un cristiano discernir entre el mito, la exageración popular y la verdadera enseñanza que la Biblia nos dejó? La expectación, el miedo, la ignorancia, todos estos sentimientos se han mezclado para crear una percepción distorsionada sobre el 666. Pero es hora de que, como cristianos, nos enfrentemos a este número no con miedo ni superstición, sino con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Vamos a explorar ese enigma y descubrir a la luz de las Escrituras qué mensaje quiso transmitirnos Dios a través de este símbolo. Si el 666 tiene un propósito en nuestro tiempo, debemos develarlo ahora. El número 666 encuentra su primera y más famosa mención en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí es donde se describe como el número de la bestia. Este versículo dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Desde este punto de partida, el 666 hectáreas ha sido interpretado de muchas formas. Algunos lo ven como el símbolo del mal personificado en la figura del anticristo. Otros lo asocian con gobernantes tiránicos, dictadores o sistemas corruptos a lo largo de la historia. Sin embargo, antes de sacar conclusiones precipitadas, es vital que entendamos el trasfondo bíblico y simbólico de este número. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, es un libro que usa imágenes, figuras y metáforas para transmitir verdades espirituales profundas. Algunos estudiosos bíblicos han sugerido que el número 666 debe interpretarse utilizando un método conocido como gematría, una técnica antigua que asigna números a letras, particularmente en hebreo y griego. Es bien sabido que en la época en que se escribió el Apocalipsis, los números a menudo representaban nombres. Un ejemplo famoso es la forma en que, al usar gematría, el nombre del emperador Nerón puede sumar fácilmente 666. Para muchos creyentes de la primera iglesia, Nerón fue percibido como una figura casi satánica, alguien que persiguió ferozmente a los cristianos, llevándolos al martirio. ¿Significa eso que el 666 estaba destinado exclusivamente para representar a Nerón? No necesariamente. La Biblia no es un libro que se queda atrapado en lo que era, sino que siempre apunta a lo que será. A medida que avanzamos a la luz de la Escritura, entendemos que el número 666 podría bien representar no solo a una figura histórica, sino a cualquier sistema o persona que se erija en contra de Dios y de su pueblo. Una marca de rebelión, de autoglorificación y de idolatría. La Biblia nos advierte en todo momento sobre los falsos profetas, los ídolos y aquellos que desviarán a los fieles. El número 666 guarda también ese propósito, alertar a los creyentes sobre quienes se atrevan a suplantar la verdad divina por su propia versión distorsionada. ¿Cuántos poderosos en la historia se han presentado a sí mismos como soberanos dignos de adoración o inmutables en su autoridad? Lo trágico es que muchos han caído en sus trampas, cegados por sus promesas de poder, riquezas o falsa seguridad. Es tentador pensar que esas figuras del mal son cosa del pasado, o antihéroes lejanos en nuestra narrativa cristiana.
Sin embargo, el mensaje del Apocalipsis es tan actual como lo fue hace más de 2000 años. Hoy, el simbolismo del 666 puede aplicarse tanto a prácticas y sistemas opacos y corruptos en la política, la economía o la cultura como en nuestra relación personal con la fe. En una era de superconectividad, intenciones ocultas y tentaciones al alcance de un clic, es más importante que nunca prestar atención a las advertencias de la Biblia. El Apocalipsis no nos advierte solo sobre un día final lejano y abstracto. Nos pide que estemos vigilantes hoy, en este momento, contra las pequeñas bestias que emergen en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces inclinamos nuestra lealtad hacia el mundo y sus ofrecimientos, postergando o minimizando nuestra relación con Dios? Cualquier cosa que nos aparte del camino de Cristo, cualquier cosa que nos lleve a idolatrar lo mundano por encima de lo divino, es, en esencia, la misma marca que la bestia porta. La pregunta clave es cómo reconocer a la bestia en el mundo moderno. Algunos argumentan que vivimos en una etapa previamente anticipada por el Apocalipsis. Desde teorías sobre tecnología 5G hasta microchips que podrían implantarse en los seres humanos, hay quienes creen firmemente que el 666 toma ahora la forma de iniciativas tecnológicas globales. Podría ser que, hoy en día, las grandes corporaciones, los avances tecnológicos e incluso algunos líderes mundiales representen lo que las Escrituras trataron de advertirnos hace tanto tiempo. No obstante, necesitamos cautela para no caer en el sensacionalismo y la superstición. Jesús nos pide sabiduría y discernimiento. No podemos asumir que cada avance tecnológico o cada nuevo líder sea automáticamente la bestia. Pero no por eso debemos bajar la guardia. Estamos llamados a mantener nuestros ojos abiertos y a no ceder ante lo que el Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 describe como la adoración a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si nuestros corazones se llenan de miedo y nos sometemos a lo que este versículo advierte, entonces habremos perdido nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Cabe recordar aquí otro aspecto fundamental: el número de la bestia también es descrito como número de hombre. Esto tiene un peso simbólico también en la Biblia, pues sabemos que el 7 es el número de la perfección divina. Hablamos de los 7 días de la creación. Por ejemplo, el 6, por otro lado, es lo que queda incompleto. Es el intento humano de alcanzar lo divino, pero quedando corto de la gracia de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el hombre intenta repetidamente erigirse sobre sí mismo, muchas veces poniendo su soberanía por encima de la de Dios, y fracasa en ese intento. El 666 no es solo un número macabro, es un recordatorio de la imperfección humana cuando trata de desvincularse del Creador. Por lo tanto, en el siglo XXI podríamos interpretar el 666 menos como un símbolo de horror y más como una advertencia sobre el orgullo humano, un recordatorio de que el hombre debe siempre rendirse a Dios. Si dejamos de hacerlo, si preferimos sistemas y figuras humanas por encima de la autoridad de nuestro Señor, estaremos acercándonos peligrosamente al dominio de la bestia. A lo largo de la historia, y hoy más que nunca, debemos reconocer la tentación de seguir a los sistemas del mundo, de adorar las riquezas, la fama o el poder en lugar de a Dios. El Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 dice con claridad lo que sucede a quienes persiguen esos caminos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El simbolismo bautiza a ciertos sistemas con la idolatría del poder. Hoy podemos reconocer mucho de nuestro entorno envuelto bajo ese manto de culto a lo material y a lo temporal. Esta es nuestra batalla. La lucha constante entre vivir en plenitud de Dios o inclinarnos ante la tentación diaria de representar nuestra propia versión del poder. Es indispensable, entonces, que tanto a nivel personal como colectivo reflexionemos sobre lo que el número 666 representa realmente. Más allá de las teorías conspirativas, más allá del miedo instintivo que puede provocar, el 666 es una advertencia espiritual profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué significa en nuestro corazón hoy? ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios? Lo primero que debemos recordar es que el verdadero enemigo no es un número o un símbolo concreto. La bestia, mencionada en el Apocalipsis, es una representante de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Su marca, el 666, no es necesariamente un tatuaje, un chip o un código, sino todo aquello que nos separa de la gloria de Dios.
Y esa separación se puede dar de muchas formas: el desprecio por la vida espiritual, la priorización de lo material, la adoración al poder humano, la falta de humildad. El número 666 puede representar las pequeñas decisiones cotidianas que lentamente nos van alejando de lo sagrado. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se dice lo siguiente sobre los siervos de la bestia: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Este versículo pinta un cuadro inquietante de cómo la influencia de la bestia afecta a todos, sin importar el estatus económico o social. Pero esa marca no necesariamente tiene que entenderse literalmente. Piensa en la mano y en la frente. La mano simboliza la acción, mientras que la frente simboliza la mente o el pensamiento. Cuando adoramos a la bestia, cuando ponemos lo mundano en el lugar que pertenece a Dios, podemos ser marcados tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. Es decir, podemos actuar en contra de la voluntad de Dios con nuestras manos, o podemos permitir que nuestras mentes sean corrompidas por ideologías que nos alejan de la verdad. De esta manera, el 666 no debe ser visto solo como un número externo que pertenece a los demás, sino una reflexión sobre nuestras propias decisiones internas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ahora bien, muchos se preguntarán: ¿cómo podemos reconocer si estamos, consciente o inconscientemente, tomando el camino de la bestia? Jesús nos dio la clave para discernirlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 16, nos dice, asterisco: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asterisco. Es mediante los frutos de la vida diaria que podemos reconocer cuando hemos sido marcados por las influencias de la bestia. ¿Estamos viviendo vidas de amor, servicio, humildad y obediencia a Dios? ¿O nuestras prioridades han caído en la codicia, el orgullo o la búsqueda desenfrenada de éxito mundano? Muchas veces, la marca de la bestia no se ve en nuestra piel, sino en nuestro corazón. Las Escrituras son claras en muchas advertencias sobre la tendencia del ser humano a desviarse del camino de Dios, para seguir sus propios deseos e ideales distorsionados. Si observamos bien, muchas de esas desviaciones tienen que ver con poner nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. El rey Salomón, por ejemplo, quien al comienzo de su reinado fue bendecido con una sabiduría incomparable, terminó cayendo en la trampa de la idolatría y la arrogancia al final de sus días, porque puso su poder, sus alianzas políticas y sus riquezas por encima de la fidelidad a Dios. Aquí podemos ver cómo las pequeñas desviaciones, representadas en las acciones del rey, pueden llevarnos eventualmente a perdernos por completo. El Apocalipsis no se propuso aterrorizar a los cristianos, sino prepararlos, instruirlos y fortalecerlos en su fe. A través de sus visiones y simbolismos, Dios nos recuerda que, aunque las influencias de la bestia y su número puedan estar presentes en lo que hacemos y en lo que pensamos, siempre hay una alternativa. Y esa alternativa es la luz de Cristo. Es importante señalar lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 justo después de introducir la marca de la bestia. Se nos presenta la visión del Cordero de Dios en el monte Sión, y con él, aquellos que llevan el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Cuál es el contraste aquí con la marca de la bestia? Mientras que la bestia marca a sus seguidores con el número 666, Dios marca a su pueblo con su propio nombre. No es una marca física, es una señal de pertenencia y devoción. Este es un recordatorio poderoso para los cristianos hoy en día. Aunque el 666 pueda ser representativo de lo que es contrario a Dios, también somos recordados de inmediato de que llevamos su nombre en nuestras frentes cuando vivimos en obediencia y fe. Mientras la influencia del mal puede estar siempre presente, aquellos marcados por el nombre de Dios están protegidos y guiados por su Espíritu Santo. Para los cristianos de hoy, la batalla no es encontrar un enemigo visible con el número 666 en su frente, sino más bien reconocer las verdaderas tentaciones e ideologías que tratan de distorsionar o sustituir el lugar de Dios en nuestras vidas. La avaricia, el poder, la ambición, las falsas doctrinas, todos estos pueden ser manifestaciones de la bestia moderna que tratan de infiltrarse en nuestras vidas. Pero con los ojos fijos en la cruz y las vidas guiadas por la palabra, tenemos la certeza de la victoria final sobre cada una de estas fuerzas. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es precisamente por eso que el 666 no debe llenarnos de terror. Aunque la bestia tiene su lugar y su influencia en el mundo moderno, aquellos que confían en Cristo poseen una armadura espiritual. Nuestra misión no es identificar la marca externa de la bestia, sino asegurarnos de que el nombre de Dios esté inscrito en nuestro espíritu, en todo lo que hacemos, pensamos y decidimos. En conclusión, podríamos decir que el significado del 666 en el mundo moderno es un recordatorio constante de los caminos falsos que el ser humano puede tomar cuando se separa de Dios. Pero también es una oportunidad para autoevaluarnos, examinando nuestras acciones y pensamientos con la verdad bíblica. ¿Estoy guiado por lo que el mundo ofrece, o estoy guiado por la palabra de Dios? Y así, aunque la bestia y su número intenten dominar, existe la promesa de que los hijos de Dios siempre estarán marcados, no por el mal, sino por el amor eterno del Padre. Al final del día, el enigma del 666 no se trata únicamente de un número terrorífico, sino de una advertencia clara para los creyentes. Cada día somos llamados a discernir entre las marcas del mundo y la marca de Dios en nuestras vidas. Mientras que el mundo nos ofrece placeres temporales, riqueza, poder y éxito a corto plazo, la marca de la bestia, Dios nos ofrece paz eterna, vida fructífera y una relación inquebrantable con Él. El 666, hoy, puede ser cualquier tentación que te aleje de lo que realmente importa, tu fe, tu relación con Dios, tu obediencia. Cada decisión que tomamos es una oportunidad para elegir entre seguir a Cristo o desviarnos hacia las tentaciones marcadas por el orgullo y el ego humano. La elección es clara, y el Apocalipsis nos invita a esa reflexión. Querido hermano, querida hermana, detendrás cada pensamiento, cada decisión y cada acción para preguntarte a quién estás sirviendo. ¿Estás recibiendo la marca de la bestia o estás llevando el nombre glorioso de Dios en tu vida? Que este mensaje te inspire a examinarte y a reafirmar tu compromiso con aquel que ya venció, y que la bestia y su número jamás tengan poder sobre ti. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con otros. Juntos podemos desmentir los mitos y encontrar la verdad en las páginas eternas de las Escrituras. Que Dios te bendiga y guíe siempre tus pasos, inscribiendo su nombre en tu espíritu para ser su testigo en este mundo. Nos vemos en el próximo tema de nuestra fe y vida.